De esto nos vas a platicar el día de hoy, el saldo que dejan los debates. ¿Cómo estás, Carlos? ¿Qué tal, Arturo? Muy buen día. Marcela, Manuel, auditorio, muy buenos días. Pues sí, en efecto, ya hemos agotado 2 de los 3 ejercicios de debate que podremos ver en este proceso electoral, en esta etapa de campaña. Y hay un montón de opiniones, se ha armado un debate después del debate, ha sido objeto de múltiples comentarios los ejercicios realizados hasta ahora. Sobre todo se ha dicho mucho alrededor del contraste que puede haber entre ambos ejercicios, y me parece que eso es lo mejor de todo. Que se hable de los debates quiere decir que han despertado el interés del público, que se han vuelto un elemento que por lo menos se está volteando a ver, porque creo que vale mucho la pena recordar que hasta hace 15 minutos, pues los debates en México eran una cosa aburridísima. Sí. Eran un ejercicio que consistía en un concurso de monólogos en los cuales cada candidato, cada candidata acudía a decir más o menos de manera improvisada, en el mejor de los casos, pero regularmente a leer textos que les habían preparado sus asesores, que no contrastaban nunca contra las propuestas de sus oponentes, que en algunos casos y por algunos chispazos tenían allí alguna puya personal o tenían algún señalamiento. Pero fuera de eso, los ejercicios eran como tomarse un somnífero para ir directamente a la cama. Entonces, al respecto, yo quisiera decir en primer lugar pues que a mí me gustaron los 2 ejercicios. Los 2 debates me han gustado, me han parecido útiles. Y respecto de lo mucho que se ha dicho en relación con el del domingo que organizó el Instituto Electoral de Coahuila, a mí me parece que es importante reivindicar el hecho de que en la discusión política, en la competencia política, los señalamientos personales, la aireación de los muertos en el closet, los pecados, la ventilación de los pecados personales forman parte de la discusión política. Los ataques entre candidatos son parte de la normalidad democrática y nadie debe escandalizarse de ello. Son muy necesarios, porque no solamente se trata de ver quién es capaz de articular en un lugar donde el formato se presta para ello y eventualmente se tiene el tiempo suficiente para hacerlo, quién es capaz de articular mejores propuestas, que al final, pues, ve tú a saber si las irán a cumplir o no. Eso ya lo veremos en el momento de gobernar, pero también necesitamos valorar la calidad ética, la dimensión moral de la persona, y eso se hace conociendo sus defectos, conociendo sus pecados, conociendo sus pulsiones, y eso se logra con la participación de sus adversarios. El de ayer, en cambio, fue un debate más centrado en las propuestas, estuvo diseñado para que funcionara así. Creo que es un acierto de los organizadores, por supuesto, y me parece que además una cosa que sí es interesante es que el debate de ayer dejó claro que los ataques personales, que los señalamientos, que las increpaciones se pueden hacer de manera más elegante. Ayer creo, por ejemplo, Ricardo Mejía, quien fue el que más utilizó este recurso, lo hizo de otra forma y en otros tonos, y eso creo lo hizo ver mejor que el domingo anterior en el Nazas, cuando parecía de pronto exaltado de manera excesiva. Me parece que en el contexto de quién gana, quién pierde, el de ayer es más difícil decir que hubo un ganador claro. Claro, sí. En el de el domingo me parece que es un poco más evidente, sobre todo porque se trataba del primer ejercicio y el que iba a perder era Manolo, porque podía haber una coalición de todos contra él, y salió pues muy poco mayugado, muy poco raspado, y podría yo decir que él ganó el debate simplemente porque fue el que no perdió. Y en el de ayer creo que hay más un equilibrio entre Mejía y Lenin, creo que se vieron mejor ellos dos, pero en los 2 debates hay, sin embargo, un clarísimo perdedor, y ese es Armando Guadiana. Qué forma de desperdiciar el tiempo para ejercicios como este,
y qué manera de exhibirse como un político sin tablas, como una persona que no tiene capacidad para participar en este tipo de ejercicios. Más allá de eso, pues creo que todo mundo debería de dedicarle tiempo a verlos. Las redes sociales y su magia hoy nos permiten hacerlo a cualquier hora, rebobinar el video en las partes que nos parezcan interesantes, compartirlo con las personas que consideremos que deben verlo, y valdría la pena que todos hiciéramos un espacio en nuestra agenda para dedicarle un rato a estos dos ejercicios que para mi gusto hasta el momento por lo menos han sido muy útiles. Hasta aquí el comentario. Qué interesante, Carlos. Además, bueno, tú participaste en el de ayer y la verdad es que fue un ejercicio muy, muy rico. Fíjate que lo que hemos comentado aquí, yo lo he planteado y quiero conocer tu opinión. De pronto parece que los candidatos desaprovechan o parece que solo entienden con contrapuntear el señalar al otro, que bien dices tú, bueno, es parte del ejercicio de la normalidad democrática y demás. Sin embargo, luego no se da este contraste entre ellos sobre las propuestas. Es decir, a ver, ¿por qué es mejor lo que uno propone sobre lo que propone el otro, ¿no? Y que entiendo en el debate de ayer, esa era la intención de la réplica y contrarréplica, y no se aprovechó. Por un lado, algunos solamente redundaban en lo que ellos ya habían dicho, y por el otro, utilizaban el tiempo para atacar directamente al candidato en lo personal, ¿no? ¿Qué pasa ahí? ¿Qué es lo que está ocurriendo? ¿No hay diferencia en las propuestas? ¿Sí las hay? ¿Por qué no se atreven a discutir directamente sus propuestas? Bueno, una cosa que, una explicación que tiene este fenómeno es que en México no tenemos una cultura del debate. Quizás no lo racionalizamos, pero si uno se esfuerza un poquito, podemos encontrar en nuestra historia una larga tradición de la oratoria. Durante muchísimo tiempo el PRI fomentó esa cultura. Había concursos de oratoria por todo el país, ¿no? De allí salieron en buena medida aquellos que se dieron en llamar los guerrillos de la revolución, que eran los que iba reclutando el Partido Revolucionario Institucional en estos concursos de oratoria. Y eso está profundamente arraigado en nuestra cultura. A nosotros nos gusta el monólogo, nos gusta el discurso incontrastado, nos gusta decir lo que queremos decir y no recibir ninguna réplica. No, porque no estamos buscando desentrañar la verdad. Lo que estamos tratando simplemente es de poner sobre la mesa nuestro argumento y esperamos que los demás lo compren de manera crítica. Y nuestros políticos no escapan a eso. Yo diría, nuestros políticos quizás son la mejor muestra de eso. A nuestros políticos no les gusta debatir. Si por ellos fuera, no debatían. Los dos ejercicios que va a organizar el Instituto Electoral de Coahuila, los organiza porque están en la ley, Arturo. Si no estuvieran en la ley, no se harían, ¿eh? Sí. Porque no, nuestros políticos no quieren debatir, no les gusta debatir y hacen todo lo que pueden para no debatir. Ahora, déjame, Carlos, me gustó mucho la pregunta que tú hiciste y el enfoque que le diste. Esta incapacidad del candidato de centrar su propuesta con base a lo que estaba preguntando, ya fuera ustedes como ciudadanos o los líderes, es porque no tienen clara la propuesta, porque no la han definido, porque no está dentro de su proyecto de trabajo, o es porque en ese momento responden lo que primero se les viene a la cabeza. Mira, en general es porque, desde mi punto de vista, por supuesto, es porque las campañas son en realidad un ejercicio de mercadotecnia de bajo nivel. Y no es que esté mal que sea un ejercicio de mercadotecnia, nos están vendiendo a una persona, pero es un ejercicio de mercadotecnia al mínimo esfuerzo. No hay un proceso de venta estructurada, sofisticada del producto que quieren que compremos. Y entonces los candidatos, por supuesto, no creen necesitarlo y entonces no lo hacen, prepararse de manera robusta para hacer propuestas que además entienden bien
y cuando alguien les dice que eso no está bien, tienen elementos para decir por qué sí creen que están bien. Entonces, es producto, me parece, de un fenómeno mucho más amplio que tiene que ver también con que no nos gusta debatir, y entonces pues tampoco creemos que tengamos ¿sí tienen claras las propuestas, Carlos? Déjame preguntarte una cosa, a ver, ¿quién fue el más brillante? Más brillante, ¿eh? ¿Qué propuesta te llamó la atención? Mira, es bien difícil. Hay algunas que yo podría rescatar, pero necesitaría más datos y tampoco los debates se prestan para eso. Creo que Manolo dijo algo en relación con los temas de la niñez y mencionó organizaciones nacionales e internacionales concretas que tienen políticas que él dice conocer y que podrían implementarse. Ese es uno. Sí, es que ya el tiempo se viene y quiero preguntarte más. ¿Quién se adelanta en la izquierda? ¿Mejía o Guadiana? No, yo creo que Guadiana esencialmente no existe. Ajá. ¿Ricardo recupera? Me parece que se vio mejor que en el Teatro NASA. Ajá. Que si hubiera hecho eso en el NASA, se habría ganado el debate. ¿Cuál es la labor de Lenin? Yo creo que la labor de Lenin es que lo conozcan, que la gente sepa que existe. Ahora, ya en el minutito que nos queda, Carlos, ¿a qué atribuyes o qué lectura le das el cambio de estrategia de Ricardo Mejía? Primero en el debate el domingo atacando a diestra y siniestra, o sea, a Manolo y Armando, y en el debate de ayer solo a Manolo. Creo que, por un lado, sus asesores deben haberle dicho que este público podría ser más hostil a conductas como las que tuvo en el NASA. Y en segundo lugar, creo que ya quiere comenzar a vender la idea de que está en segundo lugar. Va. Muy bien, pues ahí está la lectura de Carlos Arredondo, interesante sin duda, y vamos a seguir platicando de esto, ya falta un tercer debate y también generará comentarios. Déjanos punto de contacto, Carlos. Me pueden encontrar en Twitter como @3 y en Facebook como Carlos Alberto Arredondo. El fin de semana se inaugura ya y los debates vistos en repetición voluntaria y permanente son un gran pretexto para prender un fuego. De veras. El fin de no semana. El fútbol, no el fútbol. Yo creo que sí. No el béisbol. Este fin de semana no cualquier deporte. No, bueno, pues a lo mejor para repasar uno que otro highlight. Ahí está. Hay pasajes allí que sirven bien para acompañar, maridan bien con un tequila y con una cheve. Wow. Para un pre. Qué bárbaro. Así es. Con esa recomendación nos vamos 8:40. Abrazo, Carlos. Nos vamos a la pausa, por supuesto. Gracias, Carlos Arredondo Cibaja. 8:48, 25 grados. Astorga, vamos a la pausa. ¿Cómo se llama?